El primer capítulo del concepto de lo político aborda al Estado y lo político, conceptos que en conjunto se utilizan, sin embargo, poseen distintos significados. El Estado se configura como una condición especial de un pueblo y cómo esta relación se manifiesta en el ámbito político. Así puede ser entendido como el estatus político de un pueblo organizado en un espacio territorial específico o delimitado. Sin embargo, esto no quiere decir que sea una máquina, un organismo o una institución. A menudo lo político se define negativamente, contrastándolo con otros conceptos como economía, moral, derecho. Sin embargo, esta visión limitada no permite captar la verdadera naturaleza de lo político, que se relaciona intrínsecamente con el Estado. El Estado posee el monopolio de lo político. Cualquier definición de lo político que no contemple resulta incompleta. Así, todo fenómeno social debe ser entendido en relación con el Estado. A lo largo de la historia, la definición entre Estado y político ha perdido claridad. Después de 1848, la identidad democrática entre ambos ha incluido limitaciones y compromisos. Y esta evolución nos lleva a cuestionar la idea de un Estado neutral respecto a la cultura y la economía. Ante este capítulo me gustaría ahondar en un tema que el autor desarrolla, como lo es la importancia de entender la esencia de lo político. En primera instancia, la esencia de lo político proporciona el contexto necesario para comprender las características del Estado y su relación con el pueblo. Sin esta comprensión, el concepto de Estado se vuelve abstracto y difícil de definir. Además, lo político no puede ser visto como algo separado de lo social. A medida que el Estado y la sociedad se entrelazan, las cuestiones que antes se consideraban estatales se vuelven sociales y viceversa. Esto implica que todo fenómeno social incluye una dimensión política. Yendo un poco en contra de lo que predominó en el siglo XIX. De esta manera, la relación entre el Estado y lo político es fundamental para entender la estructura y el funcionamiento de nuestras sociedades. Al reconocer que lo político está intrínsecamente ligado al Estado, podemos apreciar mejor cómo se configuran nuestras realidades sociales y políticas. Finalmente, la reflexión sobre estos conceptos nos invita a cuestionar y profundizar en nuestra comprensión del papel del Estado en la vida cotidiana. Hablaremos sobre el punto 2, la diferenciación entre amigos y enemigos como criterio político. Es importante destacar que para Schmitt, lo político no es solo una actividad cotidiana como votar o participar en partidos políticos. Es mucho más profundo y esencial. Nos adentraremos en los conceptos claves de su pensamiento, como la distinción entre lo que es el amigo y el enemigo en lo político. Y esta diferencia moldea la estructura de todo un conflicto político. Bueno, primero, definición de lo político. Para Schmitt, la definición de lo político no es algo trivial, es algo completo y muy complejo. Él plantea que lo político se distingue por tener sus propios criterios, sus propias categorías. Es importante que no se confunda con otros campos de la vida humana, como la moral, la economía o la estética. Esto es fundamental porque muchas veces en el debate público se tiende a mezclar lo político con otros aspectos, pero Schmitt insiste que lo político tiene su propia lógica única. ¿Qué significa esto en la práctica? Bueno, por ejemplo, cuando discutimos sobre política muchas veces argumentamos desde un punto de vista moral, lo que está bien o lo que está mal, o lo que es correcto o incorrecto, o de un punto de vista económico, lo que es rentable o lo que no es rentable. Para Schmitt, estas realmente no son las categorías que realmente definen lo político. Lo político tiene su propia esencia y solo podremos comprenderla si entendemos este punto clave, su autonomía respecto a otras esferas. Este enfoque innovador llega a Schmitt a formular una decisión única de lo que es lo político. En lugar de basarse en normas éticas o económicas, Schmitt busca un criterio específico que pertenece exclusiva y únicamente a la política. Bueno, después tenemos criterios en otras áreas. Para entender mejor esto, en lo político, Schmitt lo compara con otras áreas, en específico tres: en la moral, en lo estético y en lo económico. En lo moral, el criterio fundamental es el bien y el mal. Es la ética la que nos guiará en nuestras decisiones sobre lo que es correcto e incorrecto. La estética.
Las categorías son la belleza y la fealdad, lo que es hermoso y horrendo. Esto influye en cómo juzgamos el arte, la moda, el diseño y entre otras cosas. Por otro lado, en lo económico, la rentabilidad es el criterio esencial, lo útil versus lo perjudicial, lo rentable versus lo no rentable. Estas comparaciones son importantes porque resaltan que cada una de estas áreas tienen sus propios principios y sus propios organizadores. No es posible confundir lo bello con lo rentable o lo correcto con lo útil. Cada campo tiene su propio marco de referencia. Schmidt sugiere que de manera similar, la política tiene su propia diferenciación clave. Un ejemplo cotidiano de cómo estas diferencias operan en la práctica sería el caso de una decisión de una política pública. Imaginemos una medida económica que es rentable, económicamente hablando, pero socialmente es injusta. Para el economista, el enfoque sería evaluar la utilidad de la misma. Pero, por otro lado, para el político, la cuestión clave no se basa en la rentabilidad, sino se basa en la lógica. La lógica del amigo versus el enemigo. Después tenemos la diferenciación política fundamental. Y aquí llegamos al núcleo del pensamiento de Schmitt, la diferenciación entre el amigo y el enemigo. Esto es, en esencia, de lo político, según Schmitt, se refiere a que lo político se define por una distinción entre el amigo y el enemigo. Esta diferenciación es autónoma y no puede reducirse a otras distinciones, ya que hemos mencionado como el bien y el mal, lo útil, lo inútil, lo bello y lo feo. Pero, ¿qué significa esto en términos prácticos? El enemigo no es necesariamente alguien malo en términos morales, no es alguien que necesariamente nos cause algún daño económico. Entonces, ¿qué es? Bueno, es alguien que para el actor político representa una amenaza existencial. La política entonces se trata básicamente, esencialmente, de identificar quién es el amigo y quién es el enemigo y de cómo actuar en consecuencia. Por ejemplo, durante la Guerra Fría, la distinción entre amigo y enemigo fue bastante clara. Para muchas naciones, el bloque capitalista versus el bloque comunista. Esta diferenciación existencial, según Schmitt, es la esencia de cualquier conflicto político. Bueno, después vamos a las características de las diferencias de entre amigo y enemigo. Es importante entender que la diferenciación de amigo y enemigo es existencial. Para Schmitt, esta distinción no depende de otras esferas como la moral o la estética. El amigo no necesariamente es malo, en un sentido ético. Puede ser alguien que represente las leyes, que sea ético en su comportamiento personal, pero no es beneficioso para nosotros. Tampoco tiene que ser alguien feo, estéticamente hablando, o poco atractivo, ni tiene que representar un competidor económico. Lo que hace que alguien sea un enemigo es que, en un sentido existencial, amenaza la forma de vida del grupo político al que uno pertenece. Es una amenaza en términos de identidad, de existencia. Es un tipo de conflicto que es mucho más profundo, que puede existir porque implica una lucha por la supervivencia. Un ejemplo claro sería el conflicto entre los grupos nacionalistas y separatistas dentro de un estado. A nivel económico, claro, hablando a nivel económico, ambos grupos podrían beneficiarse de una cooperación, pero políticamente ven al otro como una amenaza a su existencia y a su forma de vida, lo cual lleva a una confrontación. Después tenemos el conflicto en lo político. La posibilidad de conflicto es inherente a lo político. Según Schmitt, el conflicto no es algo que se pueda evitar fácilmente. La política implica la posibilidad constante de que surjan enemigos por todos lados y que amenacen la existencia del grupo político. Estos conflictos son existenciales y no pueden resolverse mediante simples normas o arbitrajes, y no se tratan de un desacuerdo que pueda solucionarse con una negociación o un compromiso. Es un conflicto mucho más complejo. El conflicto político se diferencia de otras formas de conflictos porque se refiere a la cuestión más básica de la existencia colectiva. En la guerra, por ejemplo, el conflicto es un enfrentamiento final entre amigos y enemigos. Solo los actores involucrados pueden decidir si el conflicto debe resolverse a través de la lucha, ya que no existe una autoridad superior que pueda decidir realmente de una forma imparcial en estos casos. Un ejemplo de este tipo de conflicto puede ser una guerra civil, donde las facciones en disputa no simplemente pueden reconciliarse, porque su lucha es una lucha existencial. Están luchando por su supervivencia, están luchando por sus ideales y están luchando por su propia forma de vida. Por último, tenemos la autonomía de lo político. Finalmente, Schmitt insiste que la autonomía en lo político, según Schmitt, debe ser tratado como una esfera, separada de otras áreas de la vida. Esto significa que no podemos comprender la política usando solo criterios morales, estéticos o económicos. La política tiene su propio criterio. Un criterio único, un criterio fundamental, que es la distinción del amigo y enemigo.
Este criterio revela la naturaleza objetiva de lo político. No depende de las emociones o las percepciones personales, sino de una realidad mucho más profunda, mucho más completa sobre la existencia de los grupos humanos. Lo político para Smith es una esfera autónoma que responde a su propia lógica y que es independiente de otras esferas de la vida. Es así, en nuestra vida cotidiana, fundamental entender que no todo conflicto político que no todo es un conflicto político, pero cuando lo es, está marcado por una gran distinción, con gran intensidad, sobre la distinción de lo que es el amigo y el enemigo. Vamos a sumergirnos en el capítulo 3, que explora la compleja relación entre guerra, política y la distinción entre amigos y enemigos. Este capítulo nos ofrece una perspectiva profunda sobre cómo estas categorías fundamentales configuran la política. Para empezar, debemos entender que la guerra no es simplemente un conflicto armado, sino una manifestación visible de la enemistad. Pero, ¿qué significa esto en términos concretos? La guerra, en este contexto, refleja una enemistad profunda y política, no meramente simbólica o metafórica, política. ¿Qué diferencias podemos ver entonces entre la guerra como un conflicto político profundo o una guerra meramente simbólica o metafórica? Para comprender esta distinción es crucial no diluir los conceptos de amigo y enemigo en términos económicos, morales o psicológicos. En el ámbito económico, por ejemplo, no hablamos de enemigos, sino de competidores. Y en cambio, en la moral también podemos debatir y tener adversarios, pero esto no implica una enemistad política. ¿Cómo cambia nuestra perspectiva del conflicto si lo vemos más de un ámbito moral o económico en lugar de político? El enemigo en la política no es simplemente un rival privado, sino un grupo organizado que puede estar en conflicto con otro grupo igualmente organizado. Esta enemistad es pública y tiene una dimensión política que no puede ser ignorada. ¿Por qué es importante entonces que el enemigo político sea visto como un grupo organizado y público en lugar de un adversario privado o un individuo? La famosa cita "amad a vuestros enemigos" se refiere al ámbito privado, no al político. En conflictos históricos como el de cristianos o islámicos, el amor hacia el enemigo no justificaba concesiones significativas de territorio. La enemistad política es más intensa y no necesariamente personal, no requiere odio personal hacia el enemigo. Es de ahí donde nace la pregunta: ¿cómo influye el hecho de que la enemistad política no necesite ser personal en la forma en que los líderes toman decisiones durante un conflicto? Dentro de un Estado, que es una unidad política organizada, las decisiones sobre amistad y enemistad crean un marco para las políticas estatales, religiosas y sociales. Aunque puede haber antagonismos internos, estos se relativizan dentro de la unidad política que abarca todos los conflictos. ¿Cómo creen que la existencia de una unidad política impacta en el manejo de los conflictos internos? En la política moderna, a menudo se distorsionan las relaciones, convirtiendo las disputas en tácticas, pero sin la esencia real de la distinción amigo-enemigo. Esta distorsión puede llevar a una confusión sobre la verdadera naturaleza de los conflictos políticos. La política, en esencia, no es solo una lucha de poder, está definida por la posibilidad de un conflicto real. La guerra, como un enfrentamiento armado entre unidades políticas organizadas, surge de esta enemistad fundamental. ¿Cómo define la posibilidad de un conflicto armado al comportamiento político? Aunque la guerra no es el objetivo de la política, es un presupuesto que define el comportamiento político. La neutralidad, como cualquier otro concepto político, depende de la existencia de una posible distinción entre amigos y enemigos. Sin la posibilidad de un conflicto real, la política y la propia noción de enemistad perderían su significado. Finalmente, aunque la guerra no es deseable, revela la distinción entre amigos y enemigos y proporciona una comprensión más profunda de la política. La guerra no es simplemente un fenómeno moral o económico, sino una manifestación concreta de la realidad política. En resumen, el capítulo 3 nos enseña que para entender la política y la diferenciación entre amigos y enemigos, debemos aceptar la posibilidad de la guerra como una realidad que da sentido a todas estas relaciones.
La política no solo se trata de poder, sino de cómo definimos y enfrentamos a los grupos opuestos en un marco concreto. Muchas gracias.